I'm gonna fight 'em all. A seven-nation army couldn't hold me. Y recibir a nuestro abogado de cabecera con esta música es toda una declaración de intenciones, no creas que es gratuito. Taking their time right. Hola, Daniel López Vivas. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vicente. Bien, bien. Bueno, Buenas tardes. bueno. Kill myself at night because I can't. Muy de otoño, ¿eh? Sí, sí, día de Estos otoño. chicos total. de Postmodern Jukebox son fantásticos. Me encanta la canción esta. My mind behind. Estos hacen versiones, yo no los conocía realmente hasta que uno me puse a bucear y tienen verdaderas joyas, ¿eh? Del tema, muy bueno. Sí, la he escuchado y está bastante bien, sí. Sí. Bueno, esto no quita que, en fin, que vamos a lo nuestro. El otro día hablamos un poco de la historia del divorcio en España. Esto no tiene segunda, ni tiene nada, es solo para que conozcan un poco cómo vino aquello del divorcio y todo aquello de España. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy ya una vez hablamos de la historia y demás, hoy vamos a explicar en qué consiste la figura del divorcio, que tal y como dijimos el otro día, y sobre todo, aparte de qué consiste la figura, que ya la explicamos un poco, el procedimiento. Como ya dije, cualquier pareja puede divorciarse, aunque quiera solamente uno de los dos cónyuges, siendo el único requisito el tener que haber transcurrido al menos 3 meses desde el matrimonio. Como ya dije en programas anteriores, la gran mayoría de las parejas no quiere divorciarse para volver a casarse, sino que su intención, una vez que la relación está rota, es que su situación económica no empeore mucho, que sus hijos sufran lo menos posible ese divorcio y que, lógicamente, estén bien mantenidos. Es decir, en la mayoría de los casos no se pretende tanto esa finalización del vínculo matrimonial, sino que esa nueva situación económica que va a salir del divorcio sea lo mejor posible. Por lo que se hace necesario que, bien de mutuo acuerdo entre las partes o bien mediante una resolución judicial, pues se acuerden las medidas necesarias que van a regular las relaciones entre los propios cónyuges, o excónyuges en este caso, y entre estos y sus hijos. Varios procedimientos. ¿Cuál de ellos vamos a tratar hoy? Pues hoy vamos a hablar del procedimiento de mutuo acuerdo, que por suerte es el más habitual, ya que 3 de cada 5 divorcios que se presentan lo hacen con acuerdo previo entre las partes. Me has quitado la pregunta, así que me has empezado bien. Respondido. La mayoría son de mutuo acuerdo, pues. Por suerte sí. Y es que cuando una pareja se está resquebrajando, que es cuando se solicita el divorcio, pues todos los profesionales del mundo de la justicia tenemos en mente que se alcance un acuerdo entre las partes. Porque un juicio contencioso es una circunstancia que los niños sufren mucho y conviene ahorrarle todos esos problemas. Estamos hablando de que tienen que declarar ante el equipo psicosocial los propios niños, es decir, que no es ante el propio juez, pero sí ante un gabinete de psicólogos que hay en el propio juzgado, lo cual no suele ser agradable. También suelen ver cómo su familia literalmente se parte por la mitad, puesto que en esos juicios es muy habitual que familiares directos vayan a declarar, bien por una parte, bien por otra. Entonces, y que los niños sufran presiones, sin duda, por una parte y por otra. Efectivamente, eso es una de las peores partes. Además, siempre intentamos que para poder alcanzar ese acuerdo, pues las negociaciones se hagan entre los abogados, para que no haya contacto entre la pareja, y si tiene que haber contacto entre la pareja para negociar alguna cuestión particular, lógicamente que se haga con más gente delante para evitar cualquier problema de violencia doméstica, que en muchos casos se producen en ese momento en el que la pareja ya está totalmente rota. Bueno, vamos a hablar de ese procedimiento de mutuo acuerdo, ¿cómo es? Pues mira, es un procedimiento muy sencillo que se inicia mediante la presentación ante el juzgado de primera instancia de la ciudad donde reside la pareja, o del juzgado de primera instancia del domicilio de cualquiera de los cónyuges, si estos ya no viven juntos. Se presenta una demanda de divorcio firmada por ambos cónyuges o por uno con el consentimiento del otro. El documento más importante que tienen que aportar las partes es el convenio regulador, que es donde se rigen todas las cuestiones relativas al divorcio, como por ejemplo, y ya las explicaremos de manera más concienzuda y una por una, la patria potestad, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, el uso de la vivienda, el reparto de bienes y deudas, las pensiones que uno de los cónyuges pueda pasar al otro y la forma en la que cada uno de los padres contribuirá al mantenimiento de los hijos. Ese documento, firmado por ambas partes, se presenta ante el juez para que se apruebe junto con la demanda de separación o divorcio, siendo obligatoria la presencia de abogado y procurador en este procedimiento, pero al haber acuerdo entre las partes puede ser el mismo abogado y procurador para las dos. O sea, eso son un poco las reglas. Nos vamos a separar con estas normas que ponemos encima de la mesa. Efectivamente, el convenio regulador, digamos que es la Biblia donde se recoge todo lo que... ¿Y pueden las partes decir lo que quieran o tienen que intervenir alguien más en ese convenio? Pues mira, las partes son libres de hacer los pactos que estimen oportunos, excepto en el caso de que haya hijos menores.
puesto que cuando hay hijos menores, el convenio, la ley establece que debe ser regulado por el Ministerio Fiscal para ver que los intereses de esos menores son debidamente tenidos en cuenta. Una vez aprobado el convenio regulador, y seguimos hablando del procedimiento de mutuo acuerdo, se cita a los cónyuges a ratificarlo judicialmente, es decir, a reconocer que su firma es la que viene en el documento. También estas ratificaciones, lógicamente, para intentar evitar conflictos entre las partes, se suelen realizar por separado, a lo mejor el mismo día, pero con una hora de diferencia cada uno para evitar en todo momento que coincidan en el juzgado. Posteriormente a esa ratificación, que es un acto que ya decimos que dura nadie menos, solamente queda dictar la resolución correspondiente y que el secretario del juzgado dicte el testimonio para suscripción en el registro civil. Una vez se escribe en el registro civil, ya dejan de figurar como casados y pasan a figurar como divorciados. Desde ese momento. Sí, recientemente se ha aligerado un poco el procedimiento al darle más competencias a los secretarios judiciales, pero creo que como mínimo podríamos estar hablando de un plazo de mes y algo para poder conseguir un divorcio por esa vía. Pero antes era mucho más. Sí, antes se ha ido aligerando el procedimiento con el tiempo. Oye, por cierto, en este procedimiento de mutuo acuerdo es en el que cabe el divorcio notarial que comentabas el otro día. Efectivamente, mira, el divorcio notarial, que es una cosa totalmente nueva, que entró en vigor a finales de julio, solo se puede usar en casos de mutuo acuerdo, como hemos dicho, y siempre y cuando no existan hijos menores de edad. Muy bien. También, lógicamente, hay que aportar el correspondiente convenio regulador, por lo que también es necesaria la presencia de abogado, ¿de acuerdo? Pero es un procedimiento bastante más rápido. También, como hay acuerdo entre las partes, puede ser el mismo abogado para las dos partes, con lo cual se repartirían, digamos, esos honorarios entre los dos. Como ya dije en el programa anterior, yo estuve la semana pasada firmando el primero mío y el primero de la notaría de Plaza Europa, según me dijeron. ¿No echasteis foto? Histórico. Se nos olvidó. Para la próxima vez no falla. Y el procedimiento es muy rápido, es decir, es que prácticamente entras en la notaría casado y sales divorciado. De hecho, es que la propia notaría, tú llegas al notario, firmas la escritura y la propia notaría se encarga el mismo día o al día siguiente, a más tardar, de escribirla en el registro civil, ya que no tienes que hacer posteriormente a la firma de la escritura absolutamente ningún otro trámite. Se encarga la notaría de hacerlo todo. Los abogados siempre hemos sido muy críticos con el traspaso de competencias a notarios y registradores que el gobierno ha estado planeando estos últimos años, pero en este caso, ya digo, para divorcios en los que haya acuerdo entre las partes sin hijos menores, yo creo que han acertado, porque la verdad es que es bastante rápido. Sobre todo porque evitas el tener que ir a un juzgado que suelen estar colapsados, ¿no? Claro, es que en este tipo de procedimientos, cuando no hay hijos menores, simplemente el juzgado lo que se dedica es a validar el acuerdo que ya se ha alcanzado previamente. Ya hay un acuerdo entre dos personas mayores. Efectivamente, ¿no? Claro, ahí está. Oye, ¿cuáles son esas medidas que has mencionado que hay que incluir en este convenio regulador del que hablas? Pues mira, como ya te he dicho, esas medidas son las que más importantes y son lógicamente las que la gente quiere conseguir cuando se divorcia. La primera de ellas es la patria potestad, que la definición dice que es el conjunto de derechos que la ley confiere a los padres sobre sus hijos, así como el conjunto de deberes que también deben cumplir los progenitores respecto de sus hijos. ¿Eso en qué se traduce al lenguaje llano y en una cuestión que se pueda entender, efectivamente? En román paladino, que dicen. En román paladino. Pues mira, se traduce en cuál de los padres puede tomar decisiones importantes para el cuidado del niño, como pueda ser, por ejemplo, decidir a qué colegio va, o en caso de que haya que realizar alguna operación quirúrgica importante, si hay que realizarla o no, es decir, esas cuestiones trascendentales que afectan a los niños. Sin embargo, Vicente, en la mayor parte de los casos, ambos padres ostentan la patria potestad, aunque el hijo solamente viva con uno de ellos. Es decir, para que se retire la patria potestad a alguno de los progenitores, tenemos que encontrarnos ante casos muy graves que no son en absoluto normales. Que haya violencia de género o alguna cosa Efectivamente, así, la gran mayoría de los casos, ambos padres ostentan la patria potestad. Bueno, la más polémica en estos casos, cuando hay hijos, suelen ser la guardia y custodia, ¿no? Efectivamente, como todos sabemos, lo más polémico es determinar con cuál de los padres se queda el niño y cuál va a ser el régimen de visitas que tenga el otro progenitor. Y es que el régimen de custodia más habitual es la llamada custodia monoparental. ¿Qué es esto? La custodia monoparental consiste en que el niño solamente vive con uno de los cónyuges y el otro tiene un derecho de visita sobre él. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2012, un 84% de los casos de custodia, la custodia se entrega a las madres. A las madres. A los padres un 7%, a los padres y otros, perdón, un 7%, y custodias compartidas en el 9% de los casos. Es decir, 15 días contigo o 15 días conmigo, ¿no? Por ejemplo. Efectivamente, ahora lo explicaremos. De hecho, en el próximo programa vamos a hablar a fondo de la custodia compartida porque es un tema nuevo y está resultando bastante polémico. Oye, ¿cómo es este régimen de visitas en una custodia monoparental? Porque además suele tener muchas fricciones, ¿no? Pues sí, desgraciadamente es una cuestión que da bastantes problemas. Mira, habitualmente y de manera, digamos, estándar suele ser de la siguiente manera.
Como ya hemos dicho, el padre vive solamente con uno de los... perdón, el niño, no el padre, vive solamente con uno de los dos progenitores. La mayoría de los casos La con mayoría las de los casos madres, la madre. hemos visto. Ujú. Efectivamente. Y para el régimen de visitas del padre, en este caso, la mayoría de los casos, se suelen fijar fines de semana alternos, por lo que el progenitor no custodio, que es el concepto técnico del que no vive con él, puede tener al niño viviendo en su casa uno de cada 2 fines de semana. Uh-huh. También se suele fijar alguna tarde entre semana para estar con el niño, pero habitualmente sin que haya pernocta, es decir, solamente la tarde, pero el niño tiene que volver a dormir con el progenitor custodio. Respecto de las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano, se suelen dividir siempre en 2 periodos y el niño pasa la mitad de las vacaciones con la madre y la mitad con el padre. Uh-huh. Como ya digo, esto es el procedimiento más o menos estándar sobre estas condiciones. Puede haber muchísimas modificaciones y las partes pueden fijar lo que mejor les convenga, como ya hemos dicho, siempre respetando el interés del menor. En caso de divorcio contencioso, no va a ser las partes las que decidan ese régimen de visita, sino que va a ser el juez el que lo decida, siempre poniendo por delante de todo lo demás el bienestar del niño y con la opinión del Ministerio Fiscal, que como ya hemos dicho, siempre que hay menores interviene. Y vigilancia, ¿no? En muchos casos, ¿no? Claro, el Ministerio Fiscal lo que hace es ver que el interés del niño que se haya tenido en cuenta el interés del niño, es decir, que haya un derecho de visita, pues que pueda ver a los 2 padres, que esté bien alimentado, es decir, que reciba las pensiones de alimentos correspondientes y todas esas circunstancias. Otra pregunta, la custodia compartida, ¿qué es esta de la que tanto se habla? Pues mira, la custodia compartida, la situación mediante la cual, en caso de separación o divorcio, ambos progenitores ejercen la custodia de sus hijos menores de edad en igualdad de condiciones y de derechos sobre los mismos. En román paladino, como te gusta decir a ti, significa que cada uno de los padres vive con su hijo durante un periodo de tiempo. La práctica más común que se da en este sistema de custodia compartida es la custodia compartida semanal. Efectivamente, de esta forma el menor reside por semanas alternas, de lunes a lunes, con cada uno de sus progenitores, con recogida y entrega en el centro escolar. Es decir, una semana con el padre y otra semana con la madre. Durante la semana también se suele establecer un día de visitas intersemanal, en el que el niño se queda a dormir con el progenitor al que no le corresponde hacer la custodia. Es decir, si esa semana está en casa del padre, pues suele haber un día entre semana que puede dormir en casa de la madre. Igualmente, como ya hemos dicho, todas estas condiciones, en caso de mutuo acuerdo, son totalmente negociables, por lo que suelen cambiar bastante. También hay otros casos en los que se ve que lo mejor para el niño es que viva un mes con cada progenitor, y así es como se acuerda. Además, también, Vicente, hay casos curiosos que se han dado en la jurisprudencia, como por ejemplo alguno en el que se establece que los niños vivan siempre en la misma casa y que sean los padres los que se vayan cambiando. Es decir, en vez de una semana o un mes en casa del padre y otra semana o mes en el de la madre, los que se mudan son los padres. Efectivamente, el niño se queda siempre en la misma casa y son padre o madre los que van alternativamente llegando a vivir allí. Bueno, eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, porque se supone que los padres, que son mayores y adultos, también quieren rehacer su vida, que es cuando lo han hecho. Ya digo que no es habitual, pero sí ha habido casos en los que se ha visto que era lo mejor para los niños y así se ha acordado. Tema escabroso, este del divorcio, del procedimiento de mutuo acuerdo, de la custodia compartida, porque cuando hay niños menores, imagino que los abogados son momentos en los que además se conocen muchas intimidades de las familias, no siempre se pasa bien, siempre que no haya mutuo acuerdo. Cuando lo hay, bueno, pues... Ya digo que son 3 de cada 5 de mutuo acuerdo y los abogados nos partimos los cuernos hablando pronto y mal para alcanzar acuerdos siempre en estos casos. De hecho, yo creo que particularmente mi porcentaje es mayor de 3 de cada 5. Yo diría que 4 de cada 5 suelen ser de mutuo acuerdo. Bueno, me alegro esta madurez de personas adultas que lo somos, ¿no? Que bueno, decidamos romper una relación y que lo hagamos sin que sea un trauma ni para niños ni para nadie, y que bueno, que terminemos una relación y empecemos una vida sin que a los niños, intentando que no se les perjudique mucho. Desde luego es lo que hay que intentar. A veces se consigue y otra no hay manera. Daniel López, de López Vivas Abogados, como siempre, muchísimas gracias por tus explicaciones. El miércoles que viene, más. Aquí estaremos.